La fosa de las Marianas es una depresión del fondo marino que se encuentra en el Océano Pacífico. A 200 kilómetros de las Islas Marianas es el área más profunda de nuestro planeta. Posee una profundidad de 11.000 metros en el extremo sur de un pequeño valle conocido como el Abismo de Challenger. Además, en este lugar se esconden impresionantes criaturas que si alguna vez has sufrido de miedo, te invito a quedarte hasta el final del video, puesto que la criatura número 1 te va a dejar con los pelos de punta. Este molusco raro se le conoce como pulpo Dumbo, por su gran parecido con el famoso elefante de los dibujos animados de Disney. Además, posee largos tentáculos que lo ayudan a desplazarse expulsando agua a través de ellos. Este procedimiento se lleva a cabo mediante protuberancias que tienen en su cuerpo, y es esta la característica que lo distingue del resto de su familia. Además, no se sabe mucho sobre este animal, pues vive entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad y solo se han podido evaluar algunos ejemplares. Lo poco que se sabe y se ha logrado investigar es que es de color blanco, debido a la profundidad en la que vive y pues en este hábitat no llega la luz solar, lo que hace que no se desarrolle los pigmentos de su piel. En la posición número 5 encontramos los gusanos zombie. Esos gusanos zombie, luego de una investigación, fueron identificados que existen hace más de 100 millones de años, es decir, cuando los plesiosaurios aún vagaban por las profundidades marítimas. Nuestro descubrimiento muestra que estos gusanos comedores de huesos no han evolucionado junto a las ballenas, sino que antes devoraron esqueletos de grandes reptiles marinos que dominaban los océanos en la era de los dinosaurios. Anteriormente se pensaba que esos gusanos coevolucionaron junto a las ballenas. Lamento decirte que eso fue totalmente falso. Este top cada vez se pone más terrorífico. En la posición número 4 hablaremos de Fanfin o el demonio de mar. Este es un pez abisal, es decir, una especie que vive a más de 1.000 metros de profundidad. Concretamente podemos hallarlo entre 2.000 y 3.000 metros. Sin lugar a dudas, cuando observamos una foto de este pez podemos observar que parece bastante feroz. Por este motivo es conocido colegialmente como demonio del mar, pues su aspecto no es nada amistoso que digamos y además es una criatura bastante atrevida, es decir, que muerde en cualquier instinto. En la posición número 3 vamos a encontrar al tiburón duende. Este tiburón posee un color de piel rojizo, rosado y gris. Esta colaboración científica identifica a este animal como una especie de animal raro, ya que es poco común ver un color con estos colores, pues frecuentemente son de color azul en todas sus tonalidades. Otra característica distinta del tiburón duende es su peculiar hocico alargado y aplanado como punta en V. Aparte, su dentadura es demasiado potente, pues está compuesta de varias filas de dientes. En la parte superior de su dentadura posee de 35 a 53 filas de dientes y en la parte inferior de 31 a 62, cuyo tamaño y grosor varían, pero frecuentemente la forma de sus piezas dentales es alargada y delgada. Este animal puede llegar a medir de 4 a 6 metros de longitud. En la posición número 2 encontramos los peces dragones. La característica más notable de estos peces es su cabeza enorme repleta de dientes aguzados, que son más fuertes que el de las pirañas. Aunque solo alcanzan una longitud de unos 15 centímetros, esos monstruos submarinos son predadores feroces en su barrio en las profundidades y se tragan peces de hasta la mitad de su tamaño. Asimismo, los dientes de estos peces son relativamente pequeños comparados con los de otros predadores, lo cual contribuye a este efecto de dispersión de la luz. Además, Meyers explicó que a gran profundidad en el mar casi no hay luz, y la poca que hay proviene de los peces que, como el pez dragón, tienen órganos que emiten luz llamados fotósforos, las cuales pues sirven y les ayudan a cazar y a mantenerse con vida y saludables. Nos alegra saber que has llegado hasta esta parte del video. Sin embargo, te invito a que te prepares, pues el animal que sigue a continuación te dejará con los pelos de punta. Los tiburones anguilas suelen llamarse fósiles vivientes, porque en los 80 millones de años que llevan viviendo en nuestro planeta, son peces que han cambiado muy poco. Los tiburones anguila, primos lejanos de otros tiburones como los blancos o los martillo, llevan nadando en las profundidades del océano de la era de los dinosaurios. Los 300 dientes del tiburón pueden parecerte amenazantes, pero son una perdición nada más para los peces y calamares, que los cuales ellos se alimentan, pues aún no se registra un ataque de tiburón anguila a un ser humano. Los tiburones anguila, como los tiburones modernos, tienen una mandíbula articulada para poder atrapar grandes presas en sus dientes con forma de aguja. Te invito a darte la siguiente noticia. Los tiburones anguila viven debajo de los 1.000 metros de profundidad, es decir, que puedes disfrutar tranquilamente de tu paseo por las fosas de las Marianas
en la superficie y arrecifes cercanos.